Cuando sucedieron todos los hechos de la terapia intensiva, que 5 de los médicos que estaban formando parte del staff de la terapia intensiva hicieron un reclamo, bien, totalmente entendible por nosotros, y dejaron la terapia intensiva en ese momento sin médicos del staff, la dirección de este hospital lo que hizo fue llamar a los jefes de departamento y informar la situación. Perdón, doctora, ¿la terapia intensiva quedó sin médicos intensivistas? Sí, un lunes a la mañana nos llama la dirección diciendo de que había un médico de terapia intensiva que había hecho la guardia el lunes, que se tenía que retirar porque había hecho la guardia y que no había ningún terapista que tomara la guardia. En ese momento la única terapista que había en el grupo era yo tengo título universitario de terapia intensiva, entonces le dije que bueno, que como yo estoy trabajando en el hospital, como funcionaria pública era la única especializada en ese momento ahí en la reunión, y dije, bueno, yo voy y me hago cargo de la terapia intensiva. Me hice cargo de esos pacientes y de la terapia intensiva. ¿Cuántos pacientes habían en aquel momento, doctora? Había 3 pacientes ventilados en ese momento. A posteriori lo que se habló con la dirección fue, bueno, que pensamos que esto se iba a solucionar rápidamente, y que esto iba a tener un periodo corto de complicación en cuanto a cobertura de guardias. Hablé con el resto de los médicos que podían hacerse cargo en ese momento de la terapia intensiva y de las guardias. Teníamos 2 médicos más que nos empezamos a turnar entre nosotros. Yo me hice cargo de la terapia intensiva porque era la que estaba trabajando dentro del hospital. Mi cargo hoy es la jefatura de clínica médica, y dejé a los médicos que están trabajando conmigo a cargo de clínica, y yo me hice cargo de la terapia intensiva con los médicos que estaban con la capacidad para hacerlo, que estaba la doctora Morey y la doctora Laborde. Seguimos trabajando, cubriendo las guardias y esperando de que esto se solucionara. Doctora, cuando usted habla de capacidad, ¿habla de médicos intensivistas formados en la materia? La doctora Laborde también tiene título de especialista de terapia intensiva, y la doctora Morey tiene título de clínica médica y durante mucho tiempo trabajó en terapia intensiva, con lo cual estaba en condiciones de tomar las guardias de terapia intensiva, obviamente apoyados por todo el staff del resto de los médicos. Hablamos con los anestesistas por si teníamos alguna complicación, los cirujanos también se pusieron a disposición para trabajar con nosotros, y en realidad la gente que siguió trabajando en el hospital nos dio una mano muy grande. La seguimos manteniendo la terapia intensiva con la idea de que si en algún momento se nos complicaba mantener esto, la idea era derivar los pacientes. Hablamos con el Ministerio de Salud y con el sistema de derivación para tener eso en marcha. No hubo necesidad porque los pacientes fueron evolucionando. De los 3 pacientes, al principio lo que hicimos fue limitar un poco las complicaciones y las cirugías que podía llegar a haber para no tener mucha demanda, porque estábamos en una situación muy, muy rara. Y después de a poco, una vez que nos fuimos acomodando, fuimos trabajando y seguimos cubriendo las guardias. Se habló con médicos de la costa, vinieron médicos de la costa a trabajar con nosotros, y después se armó un sistema de médicos itinerantes. Doctora, usted nos dice entonces que desde esta situación de crisis que atravesó el hospital hasta esta parte, siempre la terapia intensiva estuvo cubierta por un médico intensivista, no hubieron profesionales que no pertenecían al área. No, hay médicos, por ejemplo, hay médicos que no tienen el título de especialista de terapia intensiva y hacen terapia intensiva, pero están entrenados en eso. Así que todos los médicos que cubrieron la guardia de terapia intensiva estaban en formación, o eran formados en terapia intensiva, o eran médicos clínicos que hacen terapia intensiva.